Informamos desde Maracaibo, Estado Zulia. Hervis Medina, politólogo e internacionalista, se encuentra a mi lado para ofrecer detalles, de este escenario político en Venezuela, elecciones presidenciales, un diálogo que acaba de terminar, su opinión con respecto a lo que se puede, visualizar o se estará sobre ese escenario en los primeros 4 meses del año 2018. Mira, el dilema de la sociedad venezolana en el continente americano es el siguiente, que no sabe diferenciar entre lo urgente y lo importante. Es un problema antropológico, sociológico y hasta psicológico. La sociedad venezolana está envuelta en una bóveda del miedo que el Partido Socialista Unido Venezuela en este país sencillamente le ha sabido jugar en cuanto a estrategias electorales. El gobierno no sabe gobernar, pero sabe estrategias electorales, de marketing electoral y marketing político. Por lo tanto, siempre la agenda setting se la marca el gobierno a través del partido y a través de sus funcionarios públicos. Existe aquí en Venezuela una llamada Asamblea Nacional Constituyente perro caliente, que en mi criterio es burda, es nula, no existe jurídicamente. Pero apartando el hecho jurídico, existe el hecho político, que es una realidad, puesto a que los factores de oposición, el liderazgo de oposición ha reconocido a la Asamblea Nacional Constituyente porque el hecho en participar en las elecciones de gobernadores le da legitimidad. El hecho en reconocerle en el diálogo de República Dominicana, porque recordemos que quien está dirigiendo de parte del gobierno es Delcy Rodríguez, que es la presidenta de esa Asamblea Nacional Constituyente ilegítima. Entonces, el gobierno sabe jugar duro, pero tenemos liderazgo de la oposición que no lo sabe hacer. El dilema del factor oposición es que no tiene una agenda definida de qué es lo que va a hacer y sencillamente va determinando en lo finito, es decir, vienen elecciones presidenciales en las cuales estaremos de acuerdo o no, mira, eso se va a desarrollar más adelante, pero ellos dicen, vienen elecciones y con esto se arregla el asunto. No, señores, el asunto va más allá, ya es antropológico, porque es el sentido de supervivencia del ser humano, en este caso el venezolano, que casi 3 millones de personas se han ido del país sencillamente porque no consiguen cómo convivir acá. En el tema de las elecciones, que si es viable o no, mira, la Asamblea Nacional Constituyente es ilegítima y todo, pero es ilegal, pero le han dado legitimidad, los mismos factores de oposición. Por lo tanto, si la convoca para adelantar o no, ya ese es un tema que hay que acatar, porque el órgano rector, que es el CNE, sencillamente lo va a hacer. En mi análisis del año pasado vaticiné que para el 4 de marzo del 2018 se van a celebrar las elecciones a presidente. Y recordemos muy bien que en las manifestaciones pacíficas y no pacíficas aquí en Venezuela que se desarrollaron desde el mes de marzo hasta el mes de julio, me recuerdo muy bien que partidos como Primero Justicia, Voluntad Popular, le solicitaban al gobierno adelantar las elecciones presidenciales y entonces, ¿cómo es que ahora que no están de acuerdo? Entonces hay una incongruencia de parte del liderazgo de la oposición venezolana. Entonces estamos entrampados nosotros, los que somos electores, los que somos ciudadanos de Venezuela, porque tenemos un mal gobierno y una mala oposición. Pero esos partidos decidían o pedían adelantar las elecciones presidenciales para el 2017. No, tocan las elecciones en el 2018, pero se esperaban después quizás del segundo semestre del año. Sí, es cierto, pero la cuestión es que el lema que tiene la oposición venezolana es sencillamente la improvisación, sencillamente desarrollarse una industria de la inmediatez y no tienen un plan programático perfecto para ir por etapas, por cuatrimestres, por años, de qué es lo que se va a hacer. Ellos improvisaron el año pasado y el gobierno les tomó la palabra, fíjate. Les toma la palabra en el sentido que te van a adelantar las elecciones presidenciales, que eran las que estaban en el punto de álgido de la negociación o el diálogo. Y segundo, te pidió la oposición, esta tonta oposición venezolana, que le cambiara el CNE. Bueno, hoy amanecimos con que el señor Jorge Rodríguez y la señora Delcy Rodríguez van a ser los rectores nuevos del CNE. Ese es el tubazo que les doy, ese es el bombolón. En la madrugada se cocinó en la Asamblea Nacional Constituyente, postulan a los hermanos Rodríguez para ser los nuevos rectores del CNE. Y el gobierno se lava la cara internacionalmente diciendo, perdón, en la mesa de diálogo en República Dominicana colocamos esto, se aprobó y cumplimos. Adelantamos las elecciones presidenciales y le colocamos un nuevo CNE.
Entonces no sabe jugar bien la mesa de la unidad democrática, que son la representación de la oposición, pero vemos como en la estrategia electoral y política, una vez más, el gobierno se va a salir con la suya. Hervis, vamos a recordarle a las personas cómo se debería elegir un nuevo CNE, cómo es ese proceso. Mira, según la legislación venezolana, en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, quien elige el órgano CNE, los rectores, es la Asamblea Nacional. Es un periodo de 6 años y sencillamente en una sesión donde está la mayoría absoluta se vota y se sanciona la elección de los 5 rectores. Eso no existe porque existe la Asamblea Nacional Constituyente, que es ilegal y está por encima de esta Asamblea Nacional, que por cierto, la Asamblea Nacional ya no llega a 40 diputados y la Asamblea Nacional Constituyente se han ido 40 constituyentistas del sitio, es decir, que quedan 505 constituyentistas legislando allí. Entonces vemos como un lado está cayéndose y el otro también. Entonces hay cuestiones de legitimidad, sí. La rectoría del CNE, que es el órgano que controla las elecciones, está en veremos. Y una vez más, es el gobierno quien va a colocar a dedo a quienes van a hacer la rectoría. Y fíjate, Jorge Rodríguez, que fue el primer rector que tuvo este gobierno en el CNE y que sabemos que es afecto al Partido Socialista Unido de Venezuela. El caso de que Nicolás Maduro, el presidente actual, sea el candidato del oficialismo, ¿es un ataque psicológico para los venezolanos? ¿Es como un punto de desmotivación para los venezolanos en estos comicios presidenciales? Sí, recuerda que repito que el Partido Socialista Unido de Venezuela, liderado por el presidente de la República, Nicolás Maduro, por Diosdado Cabello, por Jorge Rodríguez, saben de psicología y saben de estrategia. Por lo tanto, están instalando la bóveda del miedo en Venezuela y sencillamente con que el candidato del Partido Socialista sea Nicolás Maduro es un mensaje simbólico, un mensaje simbólico penal. Es decir, fíjate, él va a ser mi candidato. De este lado hay una gran... Mira, un gran rollo, porque aquí por el mes de octubre se creó un sofisma de parte del Partido Socialista Unido de Venezuela y ese sofisma se llama Lorenzo Mendoza. La gente cayó como tonta y ahora está esperanzada de que el candidato debe ser Lorenzo Mendoza. Se les olvida que en el mes de noviembre su director emitió un comunicado oficial desmintiendo la participación de Lorenzo Mendoza en eventos populares, en eventos de elección popular. Por lo tanto, Lorenzo Mendoza no ha manifestado a través de su acto volitivo capacidad o estar en unas elecciones de primer grado para las presidenciales. Lo otro es, fíjate que las encuestas, de inmediato encuesta noviembre, diciembre, enero, intención de voto, Fundación Ciulia Productiva, Jesús Castillo, colega. Bueno, fíjate la cuestión, no llegan ni al 2% entre 5 candidatos, preferencia de voto, pero sí creen en el sofisma creado por el Partido Socialista Unido de Venezuela, que ronda el 42% Lorenzo Mendoza. Eso es estrategia de mercadeo político que hace el cuarto de guerra del Partido Socialista Unido de Venezuela. Te crea sofisma para dividir la intención de voto. Y aquellos como el señor Guanipa, aquí en Maracaibo, sencillamente que convocan a no participar en elecciones. Entonces no se ponen de acuerdo, yo doy ganador una vez más contra imperio al presidente Nicolás Maduro, porque la tiene toda de ganar. Tiene 5.800.000 votos duros, él cuenta con ese techo. Son 19 millones, tú le restas esos casi 6 millones, quedan 13 millones de electores inscritos en el CNE para votar por la oposición. Bueno, y no llegamos a 4 millones de votos. Entonces, ¿cuál es el problema? Sencillamente que la oposición se vuelve a encontrar en la encrucijada de cómo materializar 13 millones de oposiciones en 13 millones de votos. No consigue la fórmula científica, porque no son fórmulas mágicas, son fórmulas científicas de cómo computar estos 13 millones de opositores en 13 millones de votos. Una vez más, el Partido Socialista Unido de Venezuela le va a salir y le va a ganar la contienda electoral. Porque fíjate que están hablando de unas primarias y, desde mi criterio, el señor Henry Falcón es quien tiene de ganar en unas primarias. Ya para finalizar, Hervis Medina, politólogo e internacionalista, ¿por qué irnos a primaria? O más bien, ¿por qué aún la Mesa de la Unidad Democrática, esta mesa de dirigentes políticos,
digamos que podría perder el tiempo en unas elecciones primarias aún teniendo esta crisis, pues las personas muchas veces, yo en lo personal he escuchado a las personas en la calle decir no basta con la crisis alimentaria, medicinas, esta crisis humanitaria que tenemos, también para que se sumen a un proceso de primaria, eso no sería como perder el tiempo en vez de irse a consensos, pues las personas se preguntan, todavía con todo lo que pasa en el país no es suficiente como para que ya se pongan, como decir, los pantalones, coloquialmente hablando, como decimos los venezolanos ya, no es que asuman la responsabilidad de decidir bien un candidato, una persona firme que pueda revertir todo este proceso psicológico que nos ha sumado el gobierno nacional. Mira, una vez más, como inicié esta entrevista, el dilema es entre lo urgente y lo importante. La oposición venezolana, su liderazgo, la oposición representativa, a quien la defino yo como concepto moderno, sencillamente no sabe neuropolítica. Yo le he dado consejos a ellos de que asistan a conferencias de neuropolítica para que atiendan y entiendan cómo se maneja la política. Y la política es un elemento científico que sencillamente, vuelvo y repito, del otro lado, el Partido Socialista Unido de Venezuela tiene 500 muchachos trabajando 24 horas al día para producir política e inteligencia política a través de un cuarto de guerra. De participar en una primaria, mira, desde mi concepto no debería. Aquí tenemos la lamentable, ¿verdad?, experiencia en el Zulia, donde hubo unas primarias entre dos candidatos, Juan Pablo Guanipa y la señora Evelyn Rosales, ¿no? Entonces, uno destruyó a otro, le apuñaló políticamente y después fueron a la contienda política. No es así, las primarias son para congraciarse, es para estar bien, no para destruir el contrincante que es de tu misma tendencia política. A quien hay que destruir al contrincante que no está en la misma onda de la democracia. ¿Quiere decir que la oposición aún no aprende de los errores? La oposición es torpe porque se vuelve a dar con la misma piedra. Por eso siempre le he dicho que ellos fomentan la industria de la estupidez, la industria de la torpeza y la industria de la inmediatez, porque no tienen un elemento científico, no tienen seres pensantes para establecer estrategias de guerra política en este país. Entonces, una vez más, convocar una primaria es nefasto. Primero, pérdida de tiempo porque estamos ya a finales del mes de enero. Las elecciones, sin duda alguna, están entre el 4 de marzo, sencillamente, y la gente me preguntará, ¿y por qué 4 de marzo? Bueno, porque aquí en Venezuela, el 5 de marzo, este gobierno celebra y conmemora y agracia en vez a Dios, sino al presidente Hugo Chávez Frías, que fue el día que murió. Entonces, ellos quieren darle el regalo de conmemoración y felicitaciones a su querido y amado presidente de la República el día 5. Esa es mi fecha que yo he colocado desde el año pasado y creo que no me estoy equivocando porque ya la Asamblea Nacional dijo que hasta el 30 de abril deben fijarse la fecha. Entonces, la estrategia de la Mesa de la Unidad, o como se llame el movimiento que lidera la oposición, es sencillamente convocarse a ellos mismos a un diálogo interno para ver qué estrategias van a definir, porque el reloj va contando y todo va a favor del gobierno nacional. Muchas gracias a Hervis Medina, politólogo e internacionalista, quien realizaba pues un análisis de lo que es la política y este escenario de elecciones presidenciales que están por venir en los próximos 3 meses ya que se están corriendo en Venezuela. Soy Estefanía Osorio informando desde Maracaibo, Estado Zulia para BPI TV.